Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 8 de octubre de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy a las 9 de la mañana se cumplirá la audiencia en la que va a decidirse la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Por donde uno lo mire, haciendo cualquier esfuerzo hermenéutico de interpretación de las normas jurídicas, inclusive de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, no hay sino una posibilidad: la libertad del presidente Álvaro Uribe. Paloma Valencia, la senadora, nos hablará sobre el particular. El debate al ministro de Defensa. Resumen, fácil, sencillo. El ministro volvió pedazos, hizo trizas a los mamertos que están intentando su moción de censura. El representante Cristian Garcés nos hablará sobre el particular. Día Nacional del Colombiano Migrante. Hablaremos con el representante Juan David Vélez. La tarde, en la hora de la verdad. Los invitamos para que nos escuchen, para que estén pendientes, para que nos vean. Estaremos doblada la mitad de esta tarde en la hora de la verdad con Mauricio Gómez Escobar, el hijo de Álvaro Gómez Hurtado. Las FARC resolvieron 25 años después que decían la verdad. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Álvaro Gómez? A nadie, nadie. No hay ninguna responsabilidad individual. Ellos todo lo hacen en grupo, en conjunto, es una cuestión institucional. ¿Quién mató a Álvaro Gómez? Una institución que se llama las FARC. Así es esta canalla. Eso después de que el famoso Tornillo admitió que él dio la orden, que la recibió de un muerto, se la transmitió a 4 que también están muertos. Así son estos sinvergüenzas, así son estos miserables. Es muy poco decirles, después de que dicen que son asesinos, decirles sinvergüenzas y miserables es casi hacerles un elogio. Se está preguntando la gente si alias Tornillo o alias Lozada, o como se quiera llamar a ese asesino, porque dice que lo es, si seguirá en el Congreso. Claro que seguirá en el Congreso porque está amparado por la JEP y está amparado por el acuerdo que celebró Santos con estos criminales. Santos y de la Calle celebran acuerdo con bandidos, con asesinos, y entonces por confesiones que hagan seguirán presos. Alguien nos decía que el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, siendo asunto tan grave, es de lo menos grave y repugnante que ha hecho las FARC. ¿Qué tal los secuestros, los embarazos, las violencias contra las niñas campesinas? Y ahí está, en el Congreso de la República. ¿Qué tal el asesinato de Bojayá? ¿Qué tal? ¿Cuántos niños de brazos muertos en refugio que desde la Edad Media se reputaba seguro que era un lugar sagrado? Y el asesino, el que tiró las bombas, el que dirigió la operación, es congresista de la República. Esa es la obra de Santos y de la Calle. Esa es la paz de Colombia. Pasar por ahí. Bueno, entonces, si sigue Tornillo, claro que seguirá Tornillo ilustrándonos y deleitándonos con su magnífica retórica política. Por Dios, cuando los criminales asumen el poder y llegan a hacer las leyes de un país, ¿qué puede esperarse de ese pobre país? El ministro Wilson Ruiz dice que va a hacer o a proponer una reforma a la justicia que llegue al pueblo.
Trataremos de hablar con el señor ministro para que nos lo explique y para que sepamos cómo ir a hacer esta reforma a la Administración de Justicia por la que el país entero clama y que tiene un origen, la Constitución del año 91, en la que se le dio a los congresistas políticos, en gran número de ellos corruptos, detestables, la facultad de elegir a los magistrados de las altas cortes, que son los que eligen a los otros magistrados y los que eligen a los jueces. Entonces, como dicen los argentinos, qué esperanza, che, qué esperanza. La inflación del 2%, si es que llegamos allá, entonces será una buena noticia. Los precios de las cosas no están subiendo, pero es que subiendo o no subiendo, la gente no tiene con qué comprar. Hablaremos la próxima semana con el señor director de Colsubsidio para que nos explique cómo es esta catástrofe de que cerca de 800.000 colombianos tuvieron que retirarse o quedaron retirados de los sistemas de subsidio familiar, de las cajas de compensación. Es una verdadera tragedia económica la que vive el país. A eso no le ponemos bolas. Mucho más importante hablar de la selección Colombia y mucho más importante hablar de quién se casó con quién y quién le puso los cuernos a quién. Esas son las cosas que nos distraen. Mientras tanto, los problemas saltan al ruedo y nos cornean. En los Estados Unidos piden investigar las visitas de Cepeda a las cárceles en ese país. ¿Tiene derecho un sujeto extranjero de meterse a una cárcel en los Estados Unidos para buscar pruebas criminales en los acontecimientos de un país amigo? ¿Tiene derecho? Iván Cepeda dice es que yo estaba autorizado para hacer lo que hizo. Es lo que Mario Díaz Balar está poniendo en tela de juicio. En Colombia tenemos que el fiscal general de la Nación le pide declaración jurada a estos bandidos, a Tornillo y a Timochenko, sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Qué pena, señor fiscal, no tiene competencia. La jurisdicción encargada de eso, según norma estatutaria, es la JEP, que es absurdo, claro que es absurdo. ¿Que eso no va para ninguna parte? Claro que no va para ninguna parte. Son los amigos juzgando a los amigos. Los comunistas de la JEP juzgando a los comunistas de las FARC. No va para ninguna parte. Pero usted no tiene competencia. ¿Qué le vamos a hacer? Así son las leyes de este país, que parece que usted no conoce bien, señor fiscal. El huracán Delta en Yucatán se aproxima a los Estados Unidos. Dicen los entendidos que mañana viernes llegará a las costas de los Estados Unidos y que entrará por el estado de Luisiana, que ha sido ya 4 veces martirizado por la oleada de huracanes, y se me permite la expresión, que ha enfrentado esa zona del mundo en este año. El escrito sobre el glifosato de Emilio Sardi. Ese es un escrito concluyente, es uno de esos documentos que la gente tiene que leer. La vamos a mirar de cerca en la hora de la verdad y asunto concluido. Se trata del elemento utilizado en la agricultura de mayor extensión en el mundo. ¿Saben cuántas toneladas de glifosato se consume en el mundo? 825.000 toneladas de glifosato. ¿Saben cuántos países? En 130 países. Al único país que se le ocurre pedir la prohibición del glifosato es a Colombia. Al único. Pronto tendremos incorporada a nuestras páginas este trabajo maravilloso y, a nuestro juicio, contundente del doctor Emilio Sardi. En Colombia
Llegamos ayer a 7.875 casos de coronavirus y 163 muertos. Seguimos subiendo, estamos ascendiendo en la escala. El rebrote de coronavirus en el mundo es pavoroso. Lo que está pasando en Europa era absolutamente inopinado. Lo que está pasando en el Reino Unido, en Francia, en España, es inopinado. Otros países como Italia tratan de precaverse anticipadamente. Italia ordenó por ley el uso de tapabocas, por ley, obligatorio, en todos los espacios. Las FARC pidió perdón por el asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, uno de los más crueles, de los más despiadados, de los más atroces crímenes cometidos por las FARC a sangre fría. Estos personajes que estaban en gestiones de paz con estos bandidos. Es que se mueve a hablar de paz con bandidos de esta calaña, sufren lo que sufren. Y entonces se acercaron las tropas y en lugar de dejarlos tranquilos, los asesinaron a quemarropa. Esos son los Timochencos y los Tornillos y los Catatumbos y los Alapes. Esos son. Pidieron perdón y al pedir perdón ya quedó todo listo. Ese crimen merecería 50, 60, 70 años de prisión, pero no, aquí con pedir perdón basta. El debate vicepresidencial en los Estados Unidos, Cristina Londoño nos hablará del tema. Por lo pronto digamos que fue mucho más juicioso y ordenado que el debate entre los candidatos a la presidencia, del que cabe decir cómo es posible que se le haya autorizado a Biden la utilización de medios electrónicos para que le dijeran qué era lo que tenía que decir. Eso es sencillamente grotesco. En cualquier país, además de grotesco, suficiente para que ese candidato quede descalificado. Eso son las trampas que hacían los estudiantes malos en los colegios. Aquí en Bogotá lo llamábamos los paquetes, donde se metían entre la mano, por entre la manga, en cualquier parte, una ayuda de memoria de lo que no sabían y lo pudieran copiar. Bueno, pues eso era lo que hacía Joe Biden en el debate. Trump, gracias a Dios, porque por fortuna, por su contagio, se descubrió que el Regeneron es vital para la recuperación de los enfermos de coronavirus. Kamala Harris dice que Biden no planea prohibir el fracking. Es que allá también salen los amigos de Soros a decir que el fracking es maldito. Y se dijo que Biden planeaba prohibirlo. Gran parte de la producción petrolera de los Estados Unidos se hace con fracking. Y Biden no planea prohibirlo. A propósito, están diciendo en las redes que aquí somos amigos de la candidatura de Biden. No, señores, no lo somos de ninguna manera. En particular, quien dirige este programa no es de ningún modo amigo de la candidatura de Joe Biden. En Chicago, la Northwestern Medicine ha establecido que 1/3 de los enfermos de coronavirus después de recuperados sufren encefalopatía, que es una degeneración de la función cerebral. Siempre hemos estado inquietos por las secuelas que deja el coronavirus. De eso se ha hablado muy poco y aquí está este estudio de una institución médica muy importante de Chicago. Stephen Farmer, portavoz republicano de Arkansas, murió por coronavirus. Incremento desmedido de coronavirus en Wisconsin. Fue necesario montar un hospital de campaña en Milwaukee. Lo que está pasando con el rebrote es una cosa pavorosa y en Colombia debemos estar listos. Gracias a las manifestaciones de la señora alcaldesa, las que promovió, las que permitió lo que va a pasar aquí
y después del comportamiento insensato y reflexivo de muchos compatriotas nuestros que no entienden, no quieren entender que el coronavirus está ahí y que el coronavirus mata. Confianza de $1 millón salió en libertad Derek Chauvin, el agente de la policía norteamericana que le causó la muerte a George Floyd. Las FARC incendian vehículo de la ONU en Caquetá. Aquí sí tenemos que decir que así pague el diablo a quien bien le sirve. La ONU no ha hecho otra cosa que proteger, que defender, que alcahuetear a las FARC en todo lo que ha podido. La ONU parece socio predilecto de las FARC, y entonces las FARC asaltan un vehículo de la ONU, hacen bajar a sus integrantes y le prenden fuego en el departamento del Caquetá. Ecuador pide notificación de Interpol, la notificación roja o la circular roja para detener al delincuente Rafael Correa. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo en el año de 1970 fue premiado con el Premio Nobel uno de los intelectuales y escritores más famosos de nuestra época, porque es de nuestra época a pesar de que murió hace algunos años, Solzhenitsyn, El archipiélago Gulag y otras obras definitivas para entender la atrocidad del régimen comunista que dominó no solo la Unión Soviética, a medio mundo durante tantos años. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad.